Bienvenidos a Aprende Derecho. En esta ocasión continuaremos explicando los procesos civiles en Guatemala y tenemos a bien darles a conocer el proceso cautelar. Así que si no te has suscrito te invitamos a que lo hagas y actives la campanita, que estaremos subiendo contenido educativo en los próximos días. Comencemos. Recapitulando, podemos decir que un proceso cautelar tiene como finalidad garantizar las resultas de un proceso futuro. Si bien es cierto que la ley no le reconoce la calidad de proceso, más bien se habla de providencias o medidas cautelares reguladas en el libro quinto del Decreto Ley 107, cuya finalidad es de carácter precautorio o asegurativo de las resultas de un proceso principal, ya sea de conocimiento o de ejecución. En otras palabras, podemos decir que el proceso cautelar asegura que si llegamos a ganar el juicio, hay con qué cumplir la sentencia. Algunos ejemplos del proceso cautelar son arraigo, embargo, secuestro, entre otros. El proceso cautelar, pese a que tenga o se le reconozca con variedad de nombres, debemos de saber con claridad que el proceso cautelar y la medida cautelar no son lo mismo y que en la práctica tienen diferentes momentos. Así que veamos sus diferencias. Primero, el proceso cautelar. Se plantea antes de presentar el primer escrito de la demanda. El plazo para interponer la demanda principal será de 15 días a partir de que la providencia cautelar sea ejecutada. Esto se encuentra regulado en el artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil, mientras que la medida cautelar se plantea junto al primer escrito de la demanda o posterior a este. Un ejemplo de esto sería plantear una demanda que promueva un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y medida cautelar de embargo precautorio sobre bien inmueble. La segunda diferencia es la garantía. Esto se refiere a que la persona que interpone un proceso cautelar debe de prestar garantía. Esto se encuentra regulado en el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero no te preocupes, explicaremos qué es la garantía más adelante. Sin embargo, en la medida cautelar, la persona que interpone una medida cautelar no está obligada a prestar garantía. Esto se encuentra regulado en el artículo 532 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, expliquemos qué es una garantía y por qué debe prestarse. Decimos que la garantía es el requisito principal para poder plantear un proceso cautelar. Se determina que la garantía es la cantidad de dinero con la cual se garantiza que sí va a interponerse la demanda principal dentro de los 15 días posteriores. Esta tiene como propósito evitar que una persona de mala fe y con el afán de perjudicar a otra interponga un proceso cautelar en su contra. Y en caso que no plantee el proceso cautelar dentro de los 15 días siguientes, la garantía servirá para cubrir los daños y perjuicios causados. Debe saberse con claridad que en los asuntos sobre alimentos no será necesario prestar garantía. Esto se encuentra regulado en el artículo 214 del Código Procesal Civil y Mercantil. La garantía también se puede dividir, y esta lo hace de conformidad al monto. Puede ser de valor determinado o de valor indeterminado. En la primera, la garantía no será menor al 10% ni superará el 20% del valor del asunto. Y en la segunda, la garantía será fijada por el juez. Llegando a este punto, puede que te preguntes si la persona en la que recae un proceso cautelar tiene una forma de que se le levante el mismo para continuar de la misma manera anterior de ser sujeta a este proceso. Y la respuesta es sí. Para ello existe la figura de la contragarantía. Esta es la forma para que la persona sobre quien recae un proceso cautelar
se le permita seguir de igual en cuanto a su persona y bienes, sin necesidad de interferir en sus asuntos, aclarando que para ello debe garantizar desde ya el resultado del proceso futuro. Esto se garantiza con el monto de la contragarantía que a razón del juez debe ser suficiente, pero siempre debe ser igual o superior a la cantidad que se esté litigando. Los requisitos para plantear un proceso cautelar son los siguientes. El que promueve el proceso debe de prestar la debida garantía, aclarando que esto solo en el caso de que se trate como proceso cautelar y no como medida cautelar, ya que no es necesario prestarla. 2. El promotor del proceso debe determinar con claridad y precisión lo que se exigirá del demandado en el futuro proceso. Un ejemplo de esto sería plantear un proceso cautelar de arraigo contra determinada persona. Para ejemplificarlo de mejor manera, diremos que un esposo, mismo que no ha prestado ninguna clase de pensión alimenticia para su hijo y esposa, entonces ella quiere plantear un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en su contra, pero no cuenta con las pruebas suficientes y tiene por sabido de que él saldrá del país. Debido a esto, existe el peligro de que no se pueda plantear la fijación y se vulneren así los derechos. Por esta razón, se ve en la necesidad de plantear el proceso cautelar de arraigo y en los 15 días siguientes, plazo que da la ley, a partir de ejecutado el proceso cautelar, deberá interponer la demanda principal. Como tercer requisito, tenemos que se debe fijar la cuantía de la acción, si fuera el caso. Y como cuarto requisito, se debe indicar el documento que servirá como medio de prueba. Y si lo que se interpone es una medida cautelar, debe acompañarse al escrito de demanda. Habiendo comprendido los requisitos para poder plantear un proceso cautelar, conozcamos su trámite con el siguiente esquema. Lo primero es la interposición. Para interponerlo se debe de cumplir los requisitos anteriores explicados. Segundo, el juez fija la cuantía. Esto se realiza para verificar la cantidad o el monto de dinero que se debe pagar en concepto de garantía. El interesado deberá hacer el pago en una cuenta bancaria que asigne el organismo judicial. Tercero, se fija la providencia cautelar. Esto sin dar audiencia a la parte contraria. Quizás algunos se pregunten por qué. Esto es para no tener en sobreaviso a la persona contra quien promovamos la providencia cautelar. Y cuarto, el actor tiene 15 días para entablar la demanda. Entendiendo todo esto, determinamos cuáles son las finalidades del proceso cautelar y podemos decir que son: A. Evitar que una persona salga del país. B. Sujetar a determinada persona a un futuro proceso. Y C. Garantizar el cumplimiento de una obligación. Ahora expliquemos las clases de proceso o medida cautelar. Sabemos, de conformidad a lo explicado, que la diferencia de ambas radica al momento de realizar la solicitud y la necesidad de prestar garantía, pero en cuanto a su clasificación o instituciones son exactamente las mismas. Veamos. Primero, medidas personales. Se denominan de esta forma debido a que el proceso cautelar o medida cautelar recae sobre la persona. Segundo, medidas reales o patrimoniales. Se denominan patrimoniales ya que el proceso o medida cautelar planteada recae sobre el patrimonio, es decir, los bienes de la persona. Estas dos se subdividen, así que veamos una a la vez. Primero, las medidas personales. Estas se dividen en A. Medidas de seguridad. Tienen la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Se encuentra regulado en el artículo 516 del Código Procesal Civil y Mercantil. Un ejemplo común es que en una familia uno de los padres muera. Supongamos que lo hace el padre. Entonces la mamá de este
es decir, la abuela, se lleva a su nieto, suponiendo que con ella va a estar mejor, y le impide a la madre biológica acercarse a él. Entonces, debido a esto, se solicita ante el organismo jurisdiccional correspondiente la medida de seguridad, en esta ocasión por malos tratos psicológicos de la abuela hacia con la madre del niño, debido a la negativa por parte de la abuela para que la madre pueda relacionarse con su hijo. Además de esto, amenaza con robarse a su nieto. B. Arraigo cautelar. Se denomina de esta manera para diferenciarlo del arraigo como excepción previa, regulado en el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. El arraigo es la orden emitida por el juez en nombre del Estado en la cual se le prohíbe a una persona salir del país. Se encuentra regulado en el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula el proceso cautelar y la medida cautelar. Así que desglosémoslos. Como proceso cautelar, el artículo 523 explica: cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse una demanda, se entiende claramente que se refiere a un tiempo futuro. Ahora, como medida cautelar, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se haya entablado una demanda, hace referencia al tiempo presente y pasado. Ojo, que para contribuir con tu formación, en la descripción del video te estamos dejando un modelo de demanda de arraigo como proceso cautelar y como medida cautelar. Así te quedará más claro el contenido de la misma. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejarnos un buen like para más contenido como este. Segundo, las medidas reales o patrimoniales. Como ya habíamos explicado, estas recaen sobre el patrimonio, es decir, los bienes de la persona, y esta a su vez se subdivide en A. Anotación de litis, conocida comúnmente como anotación de la demanda. Esta es empleada cuando en un juzgado se discute la propiedad de un bien inmueble, y por medio de la anotación de litis se logra que el Registro General de la Propiedad haga una inscripción bien inmueble objeto de la demanda. Esto se efectúa para que la persona a nombre de quien aparece la inscripción registral no pueda vender el bien inmueble sin que la persona compradora se entere que existe un litigio sobre dicho bien inmueble. En la anotación de litis existe el saneamiento por evicción, pero este solo puede ser utilizado cuando el notario sí hace constar la existencia de la anotación de demanda en la escritura matriz de compraventa. Se encuentra regulado en los artículos 1543, 1548, 1554, 1558, 1149 y 1150 del Código Civil guatemalteco. Dentro de las medidas reales o patrimoniales también se encuentra el embargo. En palabras sencillas, podemos decir que el embargo es la prohibición realizada por el Estado a través de un juez en la cual se le ordena a una persona que no puede enajenar uno o varios de sus bienes inmuebles. En este punto puede que te preguntes: entonces, ¿cuál es la diferencia entre embargo y anotación de litis? La diferencia radica que lo que se litiga en la anotación de litis es la propiedad del bien. Mientras tanto, en el embargo se litiga una deuda, y como ésta no puede ser solventada en efectivo, se paga con el bien o bienes inmuebles que se poseen. Esto se encuentra regulado en el artículo 527 y 301 del Código Procesal Civil y Mercantil. C. Secuestro de bienes. Es la confiscación de uno o en su caso más bienes muebles, con el objeto de garantizar el cumplimiento de una obligación impuesta por el juez en la sentencia de un juicio. Se encuentra regulado en el artículo 528 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual nos refiere lo siguiente: el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles,
semovientes de derechos o acciones, o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Entonces, puede que te preguntes, ¿cuál es la diferencia entre el secuestro de bienes y el embargo? Expliquémoslo. El embargo radica sobre bienes inmuebles y cuentas bancarias, mientras que el secuestro de bienes es sobre toda clase de bienes muebles. Algunos ejemplos son vehículos, acciones, motocicletas, entre otros. D. Intervención. El artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil nos explica lo siguiente. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurando el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. En pocas palabras, podemos decir que la intervención es la medida o proceso cautelar por medio del cual el deudor deja de disponer de una propiedad de naturaleza comercial, es decir, un negocio público que produce rentas o frutos civiles, ganancias. Por medio de la intervención, el juez nombra un interventor que lleve las riendas del negocio. E. Providencias de urgencia. Se hallan reguladas en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, y explica este artículo lo siguiente. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia, que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Decimos entonces que es aquella medida o proceso cautelar que se interpone cuando no es aplicable ninguna otra medida, es decir, cuando no existe regulación específica aplicable al caso concreto. Hasta acá hemos llegado con este video. Si el contenido te ha aportado, te agradeceríamos que nos dejes un buen like. Además, que te suscribas y actives la campanita para estar recibiendo notificaciones de nuestros próximos videos. Recuerda, el porvenir está en tus manos, autoedúcate con Aprende Derecho.